¿Qué cosa es la enfermedad de reflujo gastroesofágico? La enfermedad de reflujo gastroesofágico es cuando el contenido del estómago migra hacia el esófago, porque el paciente, si no cambia el hecho de que el ácido, todo ese contenido vaya al esófago, esto va a producir inevitablemente un cáncer de esófago. Doctor, ¿y la enfermedad por reflujo gastroesofágica se puede curar sola? ¿Sabías que el 30% de la población sufre de reflujo gastroesofágico? ¿Sabías que el reflujo gastroesofágico en forma continua por periodos muy prolongados puede afectar el esófago de tal forma que puede generarte hasta un precáncer o un cáncer esofágico, que es el famoso esófago de Barrett? ¿Sabías que una persona que tiene disfonía, que es la alteración de la voz, un poco más ronca, y aparte infecciones respiratorias a repetición, puede ser debido a un reflujo gastroesofágico? Hola, soy la doctora Milagros Quinto y esto es el podcast de Cirugía 24 Horas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante: enfermedad de reflujo gastroesofágico. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestros podcasts de Cirugía 24 Horas, el doctor Julio Atencio. El doctor Julio Atencio es CEO de Cirugía 24 Horas, es cirujano general y bariátrico y cirujano de reflujo. Doctor, muchas gracias por estar aquí en nuestros podcasts con este tema tan interesante acerca del reflujo gastroesofágico. Doctora, ¿qué tal? Otra vez con un tema más. Y vamos a comenzar lo que es la enfermedad de reflujo. Es algo que no se habla mucho, pero hay muchos pacientes que tenemos que no saben el camino, cómo guiarlos, cómo van a poder enfrentar esa enfermedad, ¿no? Exacto. Yo creo que, doctor, la primera pregunta, y creo que la más importante de todas para que el público pueda entendernos mejor, es ¿qué cosa es la enfermedad de reflujo gastroesofágico? La enfermedad de reflujo gastroesofágico es cuando el contenido del estómago migra hacia el esófago. Esto, hay un reflujo que es fisiológico, el cual no trae síntomas, pero cuando este reflujo comienza a traer síntomas como pirosis, ardor, amargura de boca, dolor retroexternal, estos síntomas se vuelven muy frecuentes, ya se denomina una enfermedad de reflujo. Ok. ¿Y hay tipos de reflujo? Hay dos tipos de enfermedad de reflujo, es la no erosiva y la erosiva. La erosiva es cuando ya haya lesionado el epitelio del esófago. Y la no erosiva es cuando solamente hace una esofagitis inflamatoria, que hay síntomas, ¿no? O sea, para que el público más o menos nos entienda, nosotros tenemos acá una válvula, ¿es correcto? Así, hay mecanismos que son antirreflujos, que son fisiológicos. El esófago tiene un esfínter esofágico inferior que hace que el contenido del estómago no se regrese hacia el esófago. Entonces, este esófago tiene una contracción y esta válvula permite que esto no pase al reflujo, ¿no? Pero va a haber condiciones que hace que esta válvula no funcione. Así es. Y por ende, la acidez que uno tiene acá en el estómago va a subir por el esófago, porque su válvula lamentablemente no está funcionando bien y genera unas quemaduras. Eso viene a ser lo que el doctor explicó como una esofagitis. Son como unas quemaduras por este ácido y que lamentablemente a veces cuando esto tiene mucho tiempo de enfermedad, hay una transformación de estas células, ¿correcto, doctor? Y tenemos el famoso esófago de Barrett. Sí, el esófago de Barrett ya es el cambio, la metaplasia. Como la célula ha sido expuesta a ácido, bilis, enzimas pancreáticas, esto va a hacer que la célula, para subsistir, va a comenzar a hacer cambios celulares para adaptarse a este medio que no es su hábitat
normal, ¿no? Claro. Entonces es un método de supervivencia de esa estructura, pero esto ya es un pre-cáncer. Exacto. Porque el paciente, si no cambia el hecho de que el ácido, todo ese contenido vaya al esófago, esto va a producir inevitablemente un cáncer de esófago. Exacto. Eso sí va a ser mortal, ¿no? Exacto. Doctor, ¿y la enfermedad por reflujo gastroesofágica se puede curar sola? La enfermedad por reflujo depende de la gravedad. A veces los reflujos leves tienden a curarse con cambios dietéticos, con hábitos, cambiar los hábitos alimentarios, hay que cambiar qué comidas no, estilos de hábito, tiempos, esto a veces ayuda bastante. ¿Y qué comidas, por ejemplo, el paciente con reflujo no podría consumir? Las comidas que no pueden consumir es el café, el chocolate, alcohol, cigarro. ¿Por qué? Porque estos, cuando uno ingiere, relajan el esfínter. Y al relajar el esfínter esofágico, va a hacer que el contenido del estómago pueda hacer el reflujo hacia el esófago. Doctor, ¿y esta es una enfermedad frecuente? Sí, 30% de la población tiene reflujo. Algunos son más sintomáticos que otros. Hasta inclusive otros tienen síntomas que no solamente son ya del esófago. Son síntomas que van tanto pulmonares, tanto respiratorios, entonces trae bastantes síntomas. ¿Y el rango de edad que usted podría decir que es lo más frecuente de ver enfermedad de reflujo, cuál es? Bueno, a todas las edades va a haber reflujo, pero normalmente es en un hombre adulto. Hombres más que mujeres. Un poco más que mujeres. Sí. ¿Y en edad adulta? En edad adulta. Porque comienzan a consumir alcohol, cigarro y todas estas cosas, ¿no? Pero también usted puede ver un reflujo en niños. El reflujo en niños, la mayoría, como hay una inmadurez del esfínter esofágico, los niños van a tener reflujo, un reflujo que viene con ellos, que cuando el esfínter va a comenzar a madurar, esto evita, ya que el contenido gástrico no suba al esófago, ¿no? Claro. Entonces ellos de por sí tienen reflujo, pero si esto persiste y va a haber cambios y sintomatología, ya es un reflujo patológico, ¿no? Patológico. Doctor, y acerca de la famosa hernia hiatal, ¿qué cosa es primero una hernia hiatal? La hernia hiatal es una hernia que está en los pilares del diafragma, que hacen que el esófago, en el hiato esofágico, tenga una dilatación. Entonces esto va a hacer que el esófago no tenga parte de la estructura del mecanismo antirreflujo, hace que haya esta dilatación. Y esto va a permitir, es un factor de riesgo a que el paciente tenga reflujo. Es un factor de riesgo, no es a veces el causante, porque tenemos muchos pacientes que vienen con hernia hiatal y dicen que esa es la causa. Y hay pacientes que se hacen cirugía solamente de la hernia y no del reflujo. Y entonces al operar solamente una hernia hiatal no resuelve la enfermedad de reflujo. Entonces hay que hacer un estudio más exhaustivo de sus pacientes. Claro. ¿Y qué estudios se le pediría a los pacientes para poder estar seguros que la hernia hiatal es la causa de su problema? O como usted mismo lo menciona, de repente no lo es. Los estudios para poder ya estudiar al paciente, primero hay que ver si esos síntomas, ese reflujo haya causado algún daño. Puede ser la metaplasia, puede ser esofagitis, puede ser Barrett. Entonces se le pide una endoscopía para visualizar el esófago. En las endoscopías, en un mínimo porcentaje se evidencian las hernias. Segundo, hay que ver si tiene hernia. Y las hernias se hacen con radiografía con contraste. Esófago gástrica se ve las hernias casi en un 80-90%. ¿Qué viene a ser el esófago varitado? El esófago varitado con contraste que se va a poder evidenciar. De ahí tenemos que ver en per se cómo está el esófago. Si el esófago en realidad tiene un trastorno de motilidad o el esfínter, hay que ver si realmente es un reflujo y se hace la pH-metría. La pH-metría es la medición
de la llegada del ácido a nivel del esófago. Entonces, con la pechometría vamos a confirmar en la prueba gold estándar de lo que es el reflujo, ¿no? Entonces, sabiendo que ya hay reflujo, sabiendo has descartado si hay hernia, has descartado si hay alguna lesión, nos falta concluir si el esfínter funciona o no funciona. Entonces, nosotros a todos los pacientes que vamos a operar le hacemos la manometría, que es la medición del esfínter. Entonces, con la manometría vamos a ver el esfínter u otro trastorno del esófago, porque hay trastornos que se asocian al reflujo o a la hipotonía del esfínter. Entonces, teniendo todos estos exámenes, vamos a poder recién ver la conducta, si es de un problema del esfínter, es solamente la hernia, si el reflujo realmente es un reflujo per se, mediante la pechimetría, y vamos a comenzar a plantear. Por ejemplo, si tenemos pacientes que solamente no tienen la pechimetría sale negativo, pero ya el varitado nos ha salido que solamente tiene la hernia, procedemos a hacer una cirugía de hernia biliar. Pero si tiene asociado en la hernia, tiene el reflujo del esfínter, hacemos ya otra cirugía para poder resolver ya tanto la hernia y tanto el reflujo. Claro. Doctor, ¿y usted en su práctica, cuáles son los síntomas más frecuentes que ha encontrado con un paciente de reflujo? Porque imagino que usted hace el examen y lo sospecha, ¿no? Y luego ya comienza a pedir los exámenes que corresponden. Sí, normalmente los pacientes vienen con problemas de que han sido tratados con gastritis, tienen acidez, pirosis, ardor, un ardor retroesternal, es un ardor típico retroesternal, que han sido tratados como gastritis y no cede, pero también mayormente tenemos pacientes que han tenido cambios, disfonías, cambios de voz, tos persistente, neumonitis, asma, problemas respiratorios que ya han sido tratados por neumólogos le han dado de todo, otorrinos le han visto las cuerdas vocales, el problema no es eso. Entonces son pacientes muy estudiados con muchas pruebas que no han resuelto su problema y hemos podido con los estudios demostrar que el problema es la enfermedad de reflujo que causa, aparte de toda esa secreción, llega hasta la garganta y hacen microaspiraciones y traen problemas pulmonares, crisis de asma, neumonitis aspirativa, cambios de voz, o sea, todo esto a causa del problema de reflujo, ¿no? También hay síntomas que son dolor retroesternal, un dolor muy fuerte, una quemazón, un hinchazón. Entonces todo esto va acompañado del paciente que sufre de reflujo persistente, y son pacientes que anoréxicos, bajan de peso, tienen miedo de comer, tienen tratamientos muy amplios de medicamentos antiácidos, procinéticos, ya han sido tratados de reflujo leve moderado, pero esto no cede, los síntomas son persistentes, ¿no? Doctor, y de todos los exámenes auxiliares que usted nos ha mencionado, ¿hay algún examen de laboratorio que se le pide a los pacientes con reflujo? Mira, lo que pedimos es el test de aliento para poder descartar que no tenga el Helicobacter pylori, porque también es un factor de riesgo. O sea, usted siempre trata primero, si es que su paciente, ¿no?, saliera positivo el Helicobacter pylori, usted primero le da tratamiento. Sí, le damos tratamiento, pero por lo general nuestros pacientes que van al cirujano son pacientes que no han tenido una solución en el gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo ya les dio tratamiento, les dio 2, 3, ven recetas grandes, o sea, ya hicieron todo y eso persiste. Muy bien, doctor. ¿Y una tomografía se le pediría a un paciente para ver lo que es el reflujo? No está indicado, pero en sospechas de otras patologías pedimos a veces en pacientes mayores, en pacientes que pedimos que tengan una hernia hiatal, paraesofágica, cuando la sintomatología no es tan típica,
A veces pedimos, no, hay una baja de peso importante o queremos descartar otra patología, ¿no? Pero dentro del estudio per se del reflujo, no. Entonces, doctor, si viene un paciente a su consulta con algún síntoma, ¿no? Tengo ardor, tengo infecciones respiratorias a repetición, tal vez tengo hasta problemas dentales, ¿no? Por el ácido, y siento el reflujo, o sea, siento esa acidez, ¿no? Que todas las mañanas me despierto con esa acidez. ¿Cuál vendría a ser su protocolo de acción para ese paciente? Bueno, el protocolo es, hacemos el esófago varitado. Esófago varitado, que es la radiografía, en la cual usted va a tomar un líquido y van a tomar unas placas y van a visualizar toda la sombra de lo que es el esófago y el estómago, ¿no? Sí. Y eso es para descartar si es que tengo una hernia hiatal o no. O también hemos visto en los exámenes que hemos hecho que hay pacientes con divertículos esofágicos. O un divertículo esofágico también. Que es como una dilatación. Y también hemos visto en pacientes que tienen acalasia. También. La acalasia es otra enfermedad de la parte del esófago en la cual se cierra completamente y no pasa nada. Y hace remerar los síntomas de reflujo. Claro. O sea, tiene usted varios diagnósticos diferenciales. Estoy descartando otras patologías porque me puede dar los mismos síntomas, pero el tratamiento es muy diferente. Claro. Entonces, por ende, tengo que hacer. Entonces, eso es el esófago varitado. Me da mucha información. Segundo, tengo que diagnosticar si es una enfermedad de reflujo, si realmente es reflujo o una pH-metría. La pH-metría me da información en 24 horas cuántos episodios de reflujo hay y toda esa data que nos da la información y nos concluye en que sí el paciente tiene reflujo. Exacto. La pH-metría es un estudio ¿verdad? Funcional y dinámico, en la cual tienen que introducir una sonda muy finita a través de su nariz y tiene que llegar justo a la zona donde está la zona del esfínter a través del pH, es lo que se puede ver, y están con esa sonda 24 horas, como dice el doctor. Y luego se tiene que hacer el estudio de esas 24 horas y evidenciar cuántos reflujos tiene el paciente. ¿Cuál ha sido el paciente que ha tenido más reflujos en un estudio? Tuvimos 200 reflujos, me recuerdo. 300. Es que la doctora es la que hace el estudio. Es que yo hago las pH-metrías y las manometrías esofágicas. Recuerdo que hay un paciente que hemos tenido más de 300 reflujos al día, diagnosticado con la máquina de pH-metría. O sea, es bastante en realidad. Sí. Aparte de la pH-metría, doctor, y en la radiografía del esófago varitado, ¿qué más avanzamos? De ahí descartamos patologías, confirmamos que es una enfermedad de reflujo. Exacto. Y segundo y tercero, nos falta ver si esa válvula, ese esfínter, funciona o no funciona. Entonces hacemos la manometría. La manometría va a ser la prueba que nos va a dar si hay una hipertonía, porque puede ser acalasia. Exacto. O puede ser hipotonía o disfunción, que sí puede ser en realidad la causa del reflujo. Del reflujo. Que está haciendo. Entonces, teniendo todas estas pruebas, ya descartamos varias enfermedades y nos inclinamos ya a la enfermedad y vemos la causa en sí. Entonces, si vemos la causa en sí, ya vamos a plantear un tratamiento. Exacto. ¿Y cuál vendría a ser el tratamiento que usted le da a los pacientes? ¿Tratamiento médico? ¿Tratamiento quirúrgico? Bueno, yo como soy cirujano, ya los pacientes que vienen a verme son pacientes que ya han tenido el tratamiento médico, le han dado antiácidos, omeprazol, bomba de protones le han dado antiprocinéticos. Ya los gastroenterólogos le han dado de todo. Entonces me dice, doctor, yo tomo ya 5 años, ya no puedo con eso. Los medicamentos, hasta el mismo gastroenterólogo dijo, tienes que ir a tratarte, pero también le dicen, trátate la hernia. No le dice que es la enfermedad de reflujo. Entonces nosotros como cirujanos que manejamos este tema ya hacemos un estudio completo para confirmar y ver qué asociaciones tiene esta enfermedad de reflujo y qué tratamiento vamos a hacer. Entonces, de ahí, pasado ya el tratamiento médico, nosotros hacemos el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Si el paciente tiene la enfermedad de reflujo, está asociada a una hernia, en el momento de la cirugía hacemos la reparación de la hernia del hiato,
hacemos que esta cirugía no cerramos mucho el hiato. ¿Por qué? Porque nos trae disfagia, que es la dificultad de deglutir. Ahora tenemos que crear una válvula, una fundoplicatura, que hacemos que el fondo del estómago abrace al esófago. Como una corbata. Como una corbata. Esta corbata no tiene que ser tan comprimida, porque hacemos que el paciente no pueda eructar también. Hacemos que también la disfagia sea marcada. Entonces hacemos una corbata que sea funcional con el paciente y sirve como un mecanismo de válvula para el paciente. Entonces, esas son las cirugías. Ahora va a depender también si el paciente tiene una calasia o un problema también estructural. Del esófago también. Del esófago, porque también hacemos otra técnica que es de 180 o solamente 270. Para poder mejorar, depende del estudio que hacemos. Entonces, estas cirugías son vía laparoscópica. La hacemos, ya tenemos colegas, tenemos el equipo que la hacemos ya rutinariamente. Ya es una cirugía que con la práctica hemos dominado bastante y los pacientes hemos visto ajustar un poco. Ya la experiencia nos ha hecho qué tanto puede cerrar una hernia y qué tanto puede explicar el estómago. Fijamos al esófago. Entonces los pacientes me dicen, doctor, al día siguiente lo sienten ya. Una diferencia marcada y mejoran bastante los síntomas. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura una cirugía? Una cirugía de reflujo entre 1 hora, máximo 2 horas. ¿Y el tiempo de recuperación postquirúrgico cuánto es? La recuperación postquirúrgica serán 2 a 4 semanas. Lo que sí insistimos en la dieta. Comenzamos con líquidos, blandos, progresivamente, y luego van tolerando mejor, ¿no? ¿Y cuál vienen a ser los cuidados postoperatorios que usted le recomienda a sus pacientes? Normalmente lo que insistimos primero, como todo paciente operado, no hacer trajín, ¿no? Tener un reposo relativo en la casa. La dieta es muy importante. Nosotros tenemos un protocolo de dieta para los pacientes de hernia hiatal, donde van progresivamente la dieta, no hacer esfuerzos físicos a partir del mes, y hacemos los controles, ¿no? El cual ahora tenemos nosotros una manometría base. Exacto. Entonces los controles también hacemos a los 6 meses o al año, también hacemos controles de manometría para ver cómo está el esfínter, cómo está el esfínter, cómo ha mejorado, cuáles han sido las variaciones. Y también se puede hacer una pechimetría para ver los cambios que ha habido con la cirugía. ¿Puede haber alguna dificultad para poder tragar después de la cirugía, doctor? Sí, una de lo esperado dentro de la cirugía es un poco de disfagia, que es la dificultad para deglutir. Esta disfagia a veces tiende a resolverse durante las 2, 3, 4 semanas. Se presenta casi un 70% de los pacientes operados, pero con el tiempo va a mejorar. Y en algunos casos persiste y se hacen procedimientos endoscópicos para mejorar la disfagia. Doctor, ¿y ha tenido usted algún caso que, a pesar que se ha operado de reflujo, pueda volver a tener reflujo? Sí, esta enfermedad de reflujo, como es fisiológica, la válvula, en pacientes hay un porcentaje de un 5 a 10% que vuelven a recidivar el reflujo. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía? No está como tiempo, pero hay factores de riesgo que van a hacer, ¿no? Si el paciente sube de peso, las comidas copiosas, tomar café, o sea, no hay cambio de hábitos, puede esto comenzar a poder volver, ¿no? Normalmente el 5 a 10% de los pacientes vuelve a reflujo. Entonces, tienen que hacer un cambio de hábitos, de alimentación, todo, para que su cirugía vaya bien. Sí, los cambios, por ejemplo, normalmente si hay un reflujo que es del estómago hacia el esófago, no puede haber comidas copiosas, porque haces que la válvula se fuerce a la hora de poder comenzar a hacer la digestión. Ahora, otros pacientes suben de peso, aumentan la presión abdominal,
Entonces la válvula que hemos creado la hace que haya más esfuerzo del trabajo, ¿no? Y esta válvula se expone a poder perder su función. Claro. ¿Y en qué momento los pacientes pueden hacer ejercicios después de la operación? La operación para poder correr, trotar. Claro, para mantener su peso, ¿no? Dentro del mes, ellos comienzan a trotar. Peso ya intenso 2 meses. 2 meses, 3 meses, ellos ya hacen la dieta. Comienzan a ingerir ya sólidos al mes, a los 45 días ya sólidos normalmente, sin ningún problema, ¿no? Esto es ¿verdad o mito? Estamos en nuestro bloque ¿verdad o mito? En cirugía 24 horas con nuestro tema tan interesante de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aquí con nuestro invitado, el doctor Julio Atencio. Doctor, comenzamos con las preguntas. Comenzamos. Doctor, ¿el reflujo solamente afecta a personas mayores, verdad o mito? Ese es un mito. Afecta a los recién nacidos. También. Sí, es un reflujo fisiológico por la inmadurez del esfínter, ¿no? Doctor, ¿la obesidad aumenta el riesgo de enfermedad de reflujo gastroesofágico? Eso es verdad. La obesidad hace que el volumen intraabdominal aumente la presión, por ende el estómago comprime y lleva más reflujo, ¿no? Doctor, ¿la enfermedad de reflujo siempre causa dolor y ardor? No siempre, pero entonces, es lo más frecuente. Vendría a ser... Es una media verdad. Una media verdad, ok. Porque hay pacientes que tienen síntomas respiratorios. Tienen problemas de disfagia, tienen problemas respiratorios, y son puramente respiratorios. Y mayormente de pirosis es leve. Entonces, en ellos, aparte que han descartado todo, tienen enfermedad de reflujo. Doctor, ¿qué nos podría decir usted acerca del bicarbonato? ¿Ayuda en la enfermedad de reflujo gastroesofágico? ¿Es una verdad o un mito? Bueno, es una verdad, pero esto es una ayuda temporal. Es un alivio temporal, pero no nos resuelve el problema. Ok. Doctor, ¿el estrés y la ansiedad pueden empeorar el reflujo gastroesofágico? Eso es una verdad. Esa es una verdad. ¿Cómo el estrés puede hacer eso? El estrés hace que haya mayor producción de ácido clorhídrico en el estómago. Por ende, va a hacer que el reflujo tenga ese pH tan ácido y poder tener más síntomas, ¿no? Doctor, ¿los antiácidos curan la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Los antiácidos... ¿Verdad o mito? Es una verdad. ¿Pero la curan definitivamente? En los pacientes que tienen reflujos leves. Ok. Hacen cambio de hábitos, dietas y toman antiácidos y eso leves. Pero cuando son ya pacientes con enfermedades, ya no. Doctor, ¿la enfermedad de reflujo gastroesofágico puede generar algún problema dental? Eso es verdad. Esa es una verdad. La acidez a veces llega hasta los dientes y el esmalte tienden a comenzar a deteriorar en los dientes, ¿no? Y esto va a tener problemas dentales. Doctor, ¿los bebés no pueden tener reflujo? ¿Verdad o mito? Eso es un mito. ¿O es un mito? Los bebés sí tienen reflujo por el problema de la madurez del esfínter, ¿no? Doctor, ¿las comidas ricas en grasas, así como el alcohol, pueden empeorar el reflujo gastroesofágico? Eso es verdad. El alcohol, el chocolate, el cigarro, el café hacen que el esfínter se relaje. Y al relajarse el esfínter esofágico, todo el contenido del estómago va a ir hacia el esófago. Doctor, ¿la enfermedad de reflujo que provoca el reflujo no requiere tratamiento y no da muchas molestias? ¿Es una verdad o es un mito? Cuando hablamos de enfermedad de reflujo es porque ya tiene síntomas marcados. Entonces tiene que tener tratamiento porque puede ser erosiva y no erosiva. Las erosivas, si han lesionado, a veces los síntomas son menos. Claro. Porque ya el epitelio ha cambiado y hace que la sensibilidad también se haya perdido. Entonces van a sentir menos síntomas, pero significa que la persistencia te puede traer cáncer
sin sentir muchos síntomas. Exacto, como el esófago de Barrett que usted estaba explicando. Así es. Doctor, ¿la cirugía es la única solución para la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Ese es un mito. Ese es un mito. La cirugía es el tratamiento para los pacientes que al tratamiento médico no han podido este reflujo apaciguar, tratarlo. Porque normalmente casi el 80% con tratamiento de medicamentos se curan. Solamente nosotros operamos un 20% en los pacientes. Entonces no todos los reflujos son cirugías, son Claro. tratamientos iniciales que pueden ahí ser tratados tranquilamente. Doctor, las mujeres embarazadas, así como yo, ¿podemos tener reflujo o no? Sí, las mujeres embarazadas tienen por problemas hormonales y por problemas mecánicos Por el aumento de la presión aumento de la abdominal. presión abdominal. Es una verdad. Es una verdad. Doctor, ¿la cafeína puede empeorar el reflujo? Sí, empeora. Esa es una verdad. Es una verdad. Empeora porque el hecho de dilatar, de relajar el esfínter, hace que tenga más reflujo. Doctor, ¿es correcto que un paciente, después de haber comido, inmediatamente descanse? No, el problema de que nosotros, muchas personas, no tenemos un tiempo de que el tránsito, la digestión, puede hacer que el contenido del estómago se vacíe. Entonces eso puede agravar el reflujo. Eso agrava el reflujo por mecanismo, ¿no?, de gravedad, y hace que el esfínter también sea forzado para todo ese retorno al reflujo, ¿no? Ujú. Doctor, ¿el reflujo se puede confundir con un ataque al corazón? Eso es verdad. Es una verdad. Sí. ¿Cómo, doctor? Hay dolores muy fuertes precordiales que son causados por el ácido, que es el ácido que va hacia el esófago, y es un dolor retroesternal que simula como si fuera un infarto. Pero claro, hay que descartar primero que sea un infarto. Claro, obviamente. Y hay que pensar después que es un reflujo, ¿no? Doctor, ¿el chocolate es seguro para poder consumir en personas que tienen reflujo? Eso es un mito. Ese es un mito. El chocolate es un relajante del esfínter, por ende causa mayor reflujo. Doctor, ¿la leche puede ayudar al reflujo? Eso es verdad, pero es los síntomas transitorios, no es el tratamiento. ¿El fumar puede empeorar el reflujo? Eso es verdad. Esa es una verdad. El cigarro, La nicotina, ¿no? La nicotina hace que se relaje el esfínter y por ende tenga mayor reflujo. Recuerden que el fumar es malo para todo. Recuerden que cada vez que fumen pueden ver ustedes la etiqueta en el paquete y van a ver fotos terribles, ¿no?, de lo que es cáncer de pulmón, cáncer de lengua, en varias fotos. Así que por favor, antes de fumar, no lo hagan. Pero igual fumo. Igual fuman, yo sé, pero por favor no lo hagan. Doctor, los medicamentos como los AINES, que son los antiinflamatorios, ¿pueden empeorar el reflujo? Sí, empeoran el reflujo porque causan mayor acidez en el estómago, ¿no? Esa es una verdad. Es una verdad. Doctor, la fundoplicatura que usted nos ha explicado, que es como la corbatita que se le va a colocar al esófago para generar el efecto de válvula, ¿es un procedimiento seguro para tratar algún reflujo severo? Eso es verdad. Es una verdad. La fundoplicatura que realizo, la cirugía, es una cirugía segura, en un equipo dedicado a eso, ¿no? Claro. Nosotros nos dedicamos a hacer bastante reflujo. Entonces es una cirugía muy bonita. Sacamos el hiato, limpiamos los pilares, el esófago. Atravesamos el esófago, el fondo liberamos, todo el fondo, dejamos que el fondo entre tranquilamente por la parte lateral. Dejamos que la aplicatura se haga. Cerramos el hiato, ponemos 1 o 2 puntos en el hiato, el cual no ajustamos mucho para no cerrar mucho el esófago, y hacemos que la aplicatura sea suave, sea una chalina muy suave, no tenga mucha tensión, y ponemos 2 puntos o 3 puntos con el esófago, ¿no? Uno fijamos el esófago, otro lo dejamos solo. Entonces se queda bonito ahí la chalina, ¿no? No hay mucho sangrado,
el mínimo. Nosotros los pacientes se quedamos un día hospitalizados, al día siguiente se van a la casa, los monitorizamos a los 3 y 10 días y al mes y luego cada 6 meses. Entonces, sí, es eso. Doctor, ¿una hernia hiatal siempre causa reflujo, verdad o mito? Mito. No todas las hernias hiatales van a causar enfermedad de reflujo. Hay muchos pacientes que tenemos hernias, el cual no son un factor de riesgo, pero no siempre son la causa de la enfermedad. Doctor, ¿el reflujo puede causar cáncer, verdad o mito? Eso es verdad. Lamentablemente, un paciente que no ha sido tratado del reflujo persistente, el esófago va cambiando de epitelio, como el Barrett, y si persiste, esto va a hacer que pueda producir un cáncer de esófago, y lamentablemente el cáncer de esófago tiende a ser mortal y a veces poco o nada se hace. Doctor, ¿hacer ejercicio después de haber comido es bueno para poder evitar el reflujo gastroesofágico? ¿Verdad o mito? Mito. Es un mito. Es un mito porque después de comer y hacer ejercicios va a aumentar la presión intraabdominal y va a causar más reflujo. Doctor, el famoso vinagre de manzana, ¿es un remedio efectivo para el reflujo, verdad o mito? Eso es un mito. El vinagre de manzana lo que causa más acidez, aumenta el pH y por ende tienes mayor reflujo. Pero la leche sí ayuda. Sí ayuda, baja el pH de síntomas, pero no te cura, ¿no? Pero te ayuda. Doctor, la pechimetría es la mejor prueba para poder medir la acidez de un estómago. Sí, la pechimetría es la prueba gold estándar para poder diagnosticar o etiquetar que el paciente sufre de enfermedad de reflujo gastroesofágico. El día de hoy hemos tenido un tema muy interesante acerca de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Creo que ustedes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, han podido entender un poco mejor lo que es la enfermedad de reflujo esofágico, que es una enfermedad que existe, que tiene tratamiento médico, como explicó muy bien el doctor, pero a veces el tratamiento médico no es lo suficiente y requiere un tratamiento quirúrgico. Doctor, muchas gracias por haber estado acá en nuestro podcast de cirugía 24 horas con un tema tan interesante, reflujo. Doctor, ¿alguna recomendación o algún consejo final para nuestros usuarios? Bueno, yo les diría a todos los pacientes que están buscando o no han resuelto su tratamiento con pastillas, tratamiento y ya están, o ya les indica el gastroenterólogo que tienen que ir a una cirugía, que su cirujano les pida estas pruebas, ¿no? Es una radiografía de tránsito, varitado, hay que hacer una pHmetría y una manometría. La endoscopía no es necesaria siempre, pero también parte del protocolo. Son estos 4 exámenes que te van a dar la idea de qué realmente pasa y cuál es la causa de esta enfermedad de reflujo y te van a plantear el tipo de cirugías. Muchas veces he tenido pacientes que no ha sido lo que ellos han pensado o lo que siempre le trataban y eran otras enfermedades. Exacto. Entonces no es operar lo que te dice el paciente, sino de lo que todo el conjunto de esos análisis nos va a arrojar, y con eso vamos a concluir qué realmente es el tratamiento. Hemos tenido pacientes que tenían hernia pero no eran hernia de Calas, hemos operado a Calas y lo hacemos endoscópicamente. Exacto. Entonces eso es lo más importante, que el cirujano que tú estás buscando, que te va a tratar, tiene que hacer las pruebas que son muy importantes, y de ahí comienza ahí el tratamiento quirúrgico. Exacto, el doctor tiene toda la razón. En realidad se debe buscar a un cirujano que tenga experiencia y que siga protocolos, estándares internacionales, para que toda su operación y su cirugía sea efectiva. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlos? Bueno, nosotros nos encuentran en Cirugía 24 horas, tenemos varias sedes y siempre comprometidos de poder educar, informar para cada uno de ustedes tome la mejor decisión. Tenemos un propósito que es poder resolver problemas quirúrgicos con la mejor información para ustedes. Ahora es el turno de ustedes. Vamos a contestar algunas de nuestras preguntas de los usuarios de YouTube.
La primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la vacuna de uno de los usuarios que se llama Luis? Luis, el nombre de la vacuna es Gardasil 9. En realidad existen dos tipos de vacunas. Una es la Gardasil 4 y otra es la Gardasil 9. Pero la que siempre se recomienda es la Gardasil 9 porque es la que abarca la mayor cantidad de genotipos de VPH y dentro de ellos los de alto riesgo, que son los más importantes y los más frecuentes y los más agresivos, que estamos hablando del número 16 y 18. La segunda pregunta de uno de nuestros usuarios dice: tengo verrugas genitales y estoy bajando de peso. Y es de Manuel. Manuel, las verrugas no te están haciendo bajar de peso. Recuerda que las verrugas es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano va a salir cuando tus defensas bajen. Hay alguna enfermedad de fondo que está haciendo que bajes tú de peso y eso está afectando tu sistema inmunitario y está haciendo que salgan las lesiones de VPH o las verrugas. Entonces habría que hacer un estudio por qué bajas de peso. No es culpa de las verrugas, puede ser que tengas alguna otra enfermedad que te esté provocando esa baja de peso. Es importante que vayas con el especialista para que recibas un tratamiento adecuado y efectivo. Nos encanta ver las preguntas que ustedes realizan en nuestras redes sociales, en YouTube. Todas sus preguntas son importantes para nosotras y todas ellas van a ser contestadas aquí al final de todos los episodios. Por favor, no dejen de escribirnos. Esperemos que ustedes, estos episodios, tanto médicos, les sirva a ustedes para que tengan un mejor conocimiento y puedan tener un mejor profesional para que los pueda revisar y tratar. Esto ha sido Cirugía 24 Horas y soy la doctora Milagros Quinto, el podcast de Cirugía 24 Horas, y nos esperamos en un próximo episodio.